Bueno, eh, tengan muy buenas noches todos ustedes. El día de hoy estamos aquí con el licenciado Julio García Dávila, hermano de Robin García Dávila. Él pues estará en esta noche de poesía platicándonos un poco acerca de la obra de su hermano. Eh, pues no hay mejor persona para platicar acerca de Robin y de su obra que su hermano. Él ha sido muy anuente y ha apoyado muy consecutivamente a todos los estudiantes de la facultad. Nosotros le tenemos mucho cariño. Muchas gracias. Lo conocemos desde ya hace unos años, pero en lo personal yo lo conozco desde el doctorado honoris causa que se le dio al doctor Robin García, y tengo el gusto y el agrado, el honor de presentarlo en esta noche. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches. Es un verdadero placer estar con ustedes y esperamos que podamos interesarles y gustarles lo que estamos tratando de presentarles. Bueno, muchas gracias, don Julio. Procederé a hablar un poquito acerca de la trayectoria que tiene don Julio. El licenciado Julio García Dávila es licenciado en Administración de Empresas, titulado en Ciencia de la Investigación, que tiene pendiente de tesis. Como parte de su experiencia ha sido consultor de impuestos, administración, finanzas, sistemas de gestión de calidad y proyectos de investigación. Ha desempeñado cargo de gerente general, gerente administrativo, gerente de finanzas, contralor general, auditor interno, contralor general en varios grupos corporativos. Trabajó por 20 años en el corporativo Tecum, Multiexpert, ProExport, Exasa, Expornica, y otras compañías. Como docente ha sido catedrático de legislación tributaria, administración, contabilidad, auditoría, presupuestos, administración de negocios, aspectos tributarios legales, planificación de negocios, marketing y recursos humanos. Ha dado conferencias en Costa Rica, en IFAIN, Instituto de Fomento de la Agroindustria, Escuela de Comercio Costa Rica, Instituto Manuel Aragón y en la Cámara de Comercio Costarricense. En Guatemala para Export y el Comité Apícola de Guatemala para empresas exportadoras, en la USAC para los profesionales de CCEE en Quetzaltenango, en temas de legislación tributaria guatemalteca, legislación tributaria costarricense, el cardamomo, el café, técnicas de control de inventario, sistemas de control interno, administración de presupuestos, exportaciones, actualización de impuestos. Y también es parte de la Junta, fue vicepresidente de la Junta Directiva de Instituto Latinoamericano de Calidad, INLAC, en Guatemala, y es parte del Colegio de Profesionales de CCE, Comisión del Campeonato Ciencias de económicas. Ciencias Económicas, por 12 años, y actualmente integrante de la Comisión de Asuntos Académicos y Científicos. Además, don Julio, yo tengo el conocimiento que usted es compositor. No escuché lo último, perdón. Que yo tengo el conocimiento de que usted es compositor. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, sí, me gusta. He escrito varias canciones. La canción de Robin, yo la escribí, y la música y los acuerdos que se hicieron. Y además grabé 2 discos y tengo muchas canciones escritas. Me gustó mucho la música y el deporte también. Yo también jugué muchísimo el fútbol y el Que futsal. bueno, es sin duda que ahí sí que el arte es de familia. Eh, Ahí sí que es muy, mm,
muy interesante el conocer la vida de ambos, de usted y de su hermano Robin, porque ambos han sido artistas que han aportado mucho al desarrollo del arte guatemalteco. Yo creo que nos hemos quedado un poco atrás en eso, realmente en nuestra cultura, y ustedes han sido personas que han aportado mucho al desarrollo de este. Sin duda, pues Robin nos aportó sus poemas, y lastimosamente no pudo seguir dando ese aporte, pero el que quede en la historia ese poemario, pues es un gran aporte para las futuras generaciones, siempre y cuando tengamos estos espacios de recuperación de esas experiencias. Y entonces dejo en sus manos la palabra para que usted nos explique y nos comparta sobre la vida de su hermano, sobre cómo fue que se pudo haber inspirado él para escribir estos poemas, y pues para que usted nos lea algunos de los poemas que lo han inspirado y que usted vivió junto con su hermano, los momentos que lo inspiraron a él para escribirlo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, pues primero les agradezco mucho la invitación. Es un verdadero gusto. He ido muchos años ahí a la Facultad de Agronomía, ya casi que me siento de agronomía yo también. Todos los eventos especiales me han invitado y ha sido un verdadero placer estar allí. Lo he disfrutado muchísimo y es un gran gusto, de verdad. Yo los quiero mucho, sobre todo a la Facultad de Agronomía y toda la universidad. Yo los aprecio mucho, los quiero muchísimo. Quiero contarles un poco de la vida de Robin, pero antes les voy a leer rápidamente la hoja de vida de Robin Mayro García. No es el currículum, sino es lo más resumido posible para podemos platicar un término general de quién se trata. Comenzamos por eso, para pensar en la gente, se dé cuenta y reaccionen que él es un ser humano. Es una persona que existe, como han pasado 43 años de esto. Muchísima gente, ya solo el nombre, creen que es un nombre nada más de un mártir o de una persona que existió en Guatemala, pero aquí estamos y somos puros vivos todavía, los hermanos de él, y él es una figura que nunca va a desaparecer, porque el término de sus actividades múltiples que tuvo en todos los campos necesarios, como quien necesitaba, iba a ser muy corta su vida, entonces tenía muchísimo que hacer para poder aprovechar la vida misma, ¿no? Entonces la hoja de vida de Robin dice de la siguiente manera: Robin Mayro García Dávila es su nombre completo, aunque todo el mundo lo conoció como Robin García. Nació en Tiquizate, Escuintla, el 14 de diciembre de 1956. Sus padres, Leopoldo García y Delia Elisa Dávila. Fue el menor de 9 hermanos. Ellos somos Catalina, Arnulfo, Leonardo, Candelaria, Rosario, Isabel, Julio, José Alberto y Robin Mayro García Dávila. Estudió el primer grado de primaria en la Escuela Nacional de Tecumumán de Tiquizate. Continuó sus estudios en la Escuela Nacional Elena Guerra de Sandoval en la zona 7 de la ciudad capital, donde recibió el diploma de sexto primaria en 1969. La educación básica la cursó en la Escuela Normal para Varones y el Instituto Miguel García Granados en la capital. La educación diversificada la recibió en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, vespertina, conocida como Escuela de Comercio, donde se graduó de perito contador en noviembre de 1976, en el año del terremoto, si ustedes lo recordarán. En 1977 ingresó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Robin fue un deportista extraordinario. Fundó un equipo de fútbol que antes, ante las ausencias de canchas deportivas,
Jugaba en los espacios libres de los cerritos que forman las ruinas de Caminal Juyú, zona 7. Posteriormente jugó con su equipo en la Liga del Patronato Antialcohólico de la colonia Betania y después del terremoto de 1976. Al utilizar el gobierno las canchas deportivas para establecer asentamientos para los damnificados, logró inscribir su equipo en la Liga Divina Providencia, que jugaba en los campos del Roosevelt, donde ahora está la universidad donde estudian medicina. Jugó en los campeones interescolares de educación media, también jugó básquetbol y ping-pong en la colonia Caminal Juyú, de la zona 7, con el impulso del deporte. Trató de reorientar a compañeros y amigos que iniciaban el alcoholismo y algunas drogas que ya aparecían en esos momentos. Fue acólito. Ustedes han leído el poemario de Robin y van a ver algunos poemas. Hay un poema en particular que le llama mucho la atención, pero Robin fue acólito en la iglesia de San Vicente de Paúl, en la zona 7. Siendo aún niño, apoyó las actividades y programas de ayuda social emprendidas por el padre Gómez, que era el que dirigía esa iglesia. También practicó el escultismo. Durante muchos años fue lobato y posteriormente scout. Practicó las actividades de acampar, la investigación de la fauna, los recursos naturales y la agricultura, y promocionó que la juventud practicara el escultismo. Amó a la naturaleza en todas sus expresiones. Sus amigos y compañeros lo apreciaban con admiración y cuando hablaba era escuchado con atención. Eso es increíble. En una ocasión mi papá nos dijo eso, que él, cuando él hablaba, mi papá le ponía tanta atención por los temas tan importantes que tenía, siendo muy jovencito todavía. Durante el tiempo que estudió en la Escuela de Comercio, se perfiló como un gran dirigente, donde con otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio libró fuertes batallas reivindicadoras para los compañeros y para los catedráticos. Participó en la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio en la edición del periódico Pueblo y Estudiante. Ya vamos a hablar adelantito de Pueblo y Estudiante, donde el enfoque era el logro de reivindicaciones a favor de estudiantes, maestros y del pueblo desposeído de Guatemala, por el que recibió amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares del gobierno del militar Shell Eugenio Laugerud. Esto lo denunció en un poema. Allá lo vamos a ver adelantito, el poema. Recibió reconocimiento de la asociación, digamos, post-mortem, ¿verdad? Recibió reconocimientos de la Asociación de Estudiantes de Comercio por sus actividades deportivas en 1976. Recibió reconocimiento de la Academia de Mecanografía Caminal Juyú, que había ganado el primer lugar en poesía en 1973. Postmortem recibió reconocimiento de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA. También recibió la orden Aníbal Leonel Caballeros en el Instituto Rafael Akeche en octubre del 2007. El primer Seminario Nacional de Estudiantes de Agronomía llevado a cabo el 28 de abril al 13 de mayo de 1978. En la Universidad de San Carlos llevó el nombre de Robin García. El salón de actos del Instituto Rafael Akeche fue bautizado con los nombres de Robin García y Aníbal Leonel Caballeros. El aula número 1-1 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos fue nombrada Robin García. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala fue nombrada Robin García. Desde el año de 1978 existe en la USAC una organización estudiantil llamada FERG, que quiere decir Frente Estudiantil Revolucionario Robin García.
que ha enfocado su lucha por el pueblo humilde de Guatemala. Robin García fue secuestrado, torturado y ejecutado extrajudicialmente por agentes del gobierno del militar Shell Eugenio Lauger y el conocido como el Mico Sandoval, Mario Sandoval Alarcón, a través de su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz. Entonces, es lo más breve que podemos decir, porque habría mucho que decir relacionado a Robin. Entonces, contándoles un poco de la historia de Robin, pues tendríamos que platicar con mi papá. Mi papá, don Leopoldo García, don Polito, todo el mundo lo conocía. Fue una persona que nunca estudió, fue autodidacta. Él totalmente aprendió a leer y escribir él mismo. Era una persona que todos los días tenía un libro leyendo, cosa que nosotros, por más que lo hemos hecho, no lo hemos logrado leer la cantidad de libros que él leyó. Y forma en el esfuerzo, precisamente habiendo nacido nosotros en una finca agrícola en Tiquizate. Y en esas primeras, pues, conocimos muchísima gente. Yo, cuando estudié la primaria, me recuerdo que mi papá nos decía, estudien, yo voy a trabajar, pero ustedes estudien. Esa fue la lucha que toda la familia de nosotros hicimos, estudiar y tratar de hacer lo posible. Y lo logramos, pues la mayoría. Hubo una de nosotros, una persona, una de mis hermanas que no estudió porque no quiso. Pero la mayoría, todos los demás, pues nos pusimos a estudiar. Y estudiar es un desarrollo, unos logros que gracias a él los hicimos, porque fue él el que nos dio el criterio principal y los mejores deseos para poder realizar esto. Habiendo nacido Robin cuando estábamos en esas fincas, él nació en el pueblo de Tiquizate, pero crecimos en las fincas, ¿verdad? Y nosotros dentro de los 9, hay uno que nació pequeño, se murió, entonces nos conocimos 8. Dentro de los 8, yo era de los últimos 3 pequeños. Yo soy el mayor de los 3 pequeños que tuvimos, entonces, como yo era el más grande de los 3 pequeños, me tocaba cuidar a Robin. Entonces yo conocí a Robin mucho más que todos mis mismos hermanos, porque yo lo cuidé cuando él comenzó a crecer, hasta que llegó grande y él se separó, no se separó, sino que él comenzó a tener sus criterios propios y hasta cierto nivel, pues nos superó, aún siendo mayor nosotros y estudiando más que él. El criterio que él manejó, la forma de trabajar y de todo su desarrollo, los planes, la manera de, como les dije al principio, luchar en la vida como que él hubiera sabido que iba a tener corta vida y tenía que hacer lo mayor posible de aporte a la humanidad, ¿verdad? Y al principio, pues, no nos dejó solo los poemas, ¿verdad? No, sino que los que conocimos la historia y los que vimos los pasos adelante, hubo momentos en los cuales incluso daba clases, iba a dar clases siendo estudiante. Él salía en las noches a dar clases a una colonia en la zona 18, creo que se llama, que está después de la zona 7 y está Misco, luego esa colonia, y daba clases a una de mis hermanas. Le dijo, mira, Robin, estás demasiado ocupado saliendo en la noche, decime cuánto te pagan, yo te voy a pagar para que no te... No, a mí no me pagan nada, le dijo, no me pagan ni un centavo, es el gusto de hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Entonces podemos darnos la idea de lo que eso significó, y una persona que fue capaz de no solo pues hizo los poemas, hizo el deporte, estudiaba,
Y además se volvió revolucionario, pues, cosa que en la época tan peligrosa que era en esos años, cuando los militares han dominado totalmente el poder desde 1954, cuando Estados Unidos nos invadió. Y entonces él hizo demasiadas cosas al mismo tiempo, y dentro de la lucha que él tiene hay tantas cosas que uno ve que parece increíble, ¿verdad? Que pequeñas cosas que las dejó escritas así tan pequeñas, ¿verdad? Que uno se queda asombrado, ¿verdad? De lo que él dice. Hay un pequeño poema hay varios poemas que no tienen título, solo tienen la Facultad de Agronomía, los de Asociación de Estudiantes de Agronomía, pues son los que prepararon el poemario actualizado, pues le pusieron números, ¿verdad? Por lo menos ahora los identificamos por números. Entonces ese es el diploma sin título número 3. Cuando tengamos el diploma a la vista, es tan sencillo, pocas palabras así. Dice: si querés ofender lo más profundo de mí, hacerle una mala mirada a cualquier indio o gente humilde de mi pueblo. Ese es todo un poema. ¿Qué dice ahí? El alto contenido de lo que nos ha dicho. Y así, ver, por ejemplo, haber conocido Tiquizape, un lugar que es totalmente plano y que no hay formas de ver la tierra diferente, ¿verdad? Sí, como los que venimos, por ejemplo, de los departamentos de Guatemala. Y no nos damos cuenta, pues, las áreas, las montañas y la maravilla que tienen los terrenos de Guatemala. Pues él le escribió algo y se lo dedicó a los tiranos, pues, dedicado a los tiranos. Esa foto que estamos viendo, esa pintura que estamos viendo, Artemio de León se llama el autor, es un guatemalteco, es un obsequio que nos regaló. Pues ese poema sin título número 2, dice que las altas montañas de murallas nos sirven contra el opresor tirano, que ha de caer con golpes sonoros. Entonces, poquitas palabras, pero oigamos el alto contenido que tiene lo que él ha dicho en tan pocas palabras. Y si un día nosotros vemos la belleza, como somos parte de la belleza que vemos todos los días, no nos tomamos el tiempo de ir a escribir un momentito la belleza que vivimos en nuestro pueblo, ¿verdad? Porque muchos no somos de la capital, ¿verdad? Supongo. Así que cuando él se lanzó entonces a buscar la lucha, y una de las tareas que él buscaba era ser organizado. Hay que estar organizado. Por ejemplo, esta presentación que tenemos es un grupo organizado que lo ha hecho. Y la lucha de él, y lo dijo en una ocasión cuando hablamos uno, y puede ser valioso nuestro conocimiento, pero se va a perder en las palabras que estamos diciendo. Pero cuando somos dos, ya dos, la opinión va a tener mejor respaldo. Y si somos 3, mucho más. Y si vamos a ser 10, o 20, o 100, o 200, ¿cuál va a ser el peso de nuestro contenido, de nuestros conocimientos, la capacidad del desarrollo que puede tener nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar y de querer y de sentir y de vivir y aprender uno cómo puede vivir? Por ejemplo, cuando uno ya trabaja, a mí me tocó pues aprender a trabajar. Yo ahora estoy jubilado ya, pero yo trabajé 43 años
Y en los 43 años tuve la oportunidad de conocer muchísima gente, que ustedes pueden buscar cualquier persona que trabajó conmigo y les van a contar una manera de cómo trabajar. Es a base, siguiendo los pensamientos, el desarrollo, la organización y los mejores sentidos. Entonces él se atrevió, ¿verdad?, a convertirse en un revolucionario y dejó escrito de los primeros poemas que aprendió, que escribió, y nos dejó uno que se llama Atrevernos. Y el poema dice, hasta lo hemos visto escrito por ahí en los espacios de la Universidad de San Carlos. Dice, atrevernos a llamarnos revolucionarios es atrevernos a empuñar un fusil, a organizar a las masas, a politizar y politizarnos, a leer y a escribir, a pensar y discutir, a proponer y sentir. Si lo hacemos, ya no será un atrevimiento, seremos revolucionarios. Así que parece muy sencillo que podría ser si nosotros parte de la vida misma y llevamos a nuestros pensamientos útiles. Todos tenemos brillantes pensamientos, pero los aprovechamos, los dejamos, los olvidamos, los seguimos y aprendemos, nos volvemos profesionales y tratamos de vivir lo mejor que sea posible como profesionales. Ya vamos a hablar de eso adelante. Entonces, hay muchos otros poemas que surgieron. Al principio les mencioné que él trabajó mucho con un periódico que en la Escuela de Comercio se llamaba El Pueblo y Estudiante, se llamaba ese periódico. Y yo una vez, varias veces, mejor dicho, los leí, y de verdad su alto contenido era contenido de desarrollo social, político y de un gran pensamiento que no era solo de verlo, era de pensarlo, porque una de las principales cosas que nos preocupó a nosotros pues era que el contenido definitivamente para el gobierno era contra el gobierno, ellos lo interpretarían así. Y era la época en que atacar al gobierno era ser enemigo, porque el gobierno decía o son amigos o son enemigos, ¿verdad? No hay criterio a pensar. Entonces, en esa oportunidad el gobierno obligó a los 3 dirigentes que habían en la junta directiva de la Escuela de Comercio, y el ministro de Gobernación, que se llama Donaldo Álvarez Ruiz, que era el ministro de Gobernación, los llamó y los amenazó en vivo, les dijo, ustedes hasta una playera les hace falta para que pongan yo soy comunista de lo que escriben ustedes en ese periódico. Robin dejó escrito, sin ponerle título, es lo que le llaman título número 1. Les dejó escrito, a lo mejor nos obligan a dejar la vida por haber editado un periódico con tanta verdad. En fin, la muerte es tan natural que no me da pena morir, por haber usado las palabras y las letras para lo que se hicieron, para decir la verdad sin tanto adorno. Entonces, si nos damos cuenta de verdad, el contenido es impresionante. Dejó pruebas, pues, de lo que estaba pasando. Ya sabía lo que le podía pasar. Y era lo serio que ocurría, o podía ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso le permitió a él comenzar, pues, a escribir, entender lo que él había visto, lo que era la gente de campo,
nosotros en el campo mirábamos cómo los amigos de mi papá a cierta edad, estudiando la primaria, los jóvenes, pero ya tenían cierta altura, que ya tenían nivel físicamente de poder ir a trabajar al campo, se lo llevaban a trabajar al campo. Y los estudios de primaria pasaban a segundo plano. Entonces, de leer no vas a vivir, le decían, y haciendo tu trabajo en el campo, eso definitivamente sí lo vas a hacer. Entonces, ya comenzó a escribir sus pensamientos. Y algo que no les he contado es que, por ejemplo, cuando secuestraron a Robin, dentro de la misma familia, todo el mundo buscando cómo estaban todos los cuadernos y los papeles que tenía Robin, y todo lo que se encontraba, todo lo quemaban. Entre todas las cosas que quemaron todos los poemas que había escrito. Él tenía más de 100 poemas escritos y pues se quemaron, se perdieron. Estos poemas que aparecen en la poesía que tenemos en la tercera edición ¿cómo se llama? El poemario. Eso fue algo que nos pusimos, y en particular yo me puse a buscar en los cuadernos que él tenía, cuadernos y papelitos que fui encontrando, y todos esos poemas los tenían escritos en papelitos por ahí. Entonces yo comencé a arrancar y cortarle todos los papeles, y con eso recuperamos lo que aparece en este poemario. Entonces, lo que aparece ahí es el primer homenaje, la primera edición de el poemario de Robin Mayro García Dávila, que se llamaba así: Asociación de Estudiantes de Agronomía rinde homenaje al poeta revolucionario Robin Mayro García de la A en 1978, Guatemala, mayo de 1978. Entonces, lo que fuimos encontrando, fuimos entendiendo que era lo que estaba ocurriendo. Y aquí tiene un poema que dice libres. Dice: en la seca vegetación comiendo tierra, pero libre. Aunque comiendo tierra, pero libertémonos. Luchemos y seamos libres como nuestra ave. Amada libertad, ven a nosotros. Son cortitos, pero el alto contenido que tiene, definitivamente, son muchísimo el contenido. Entonces, también en esa parte del desarrollo, él daba clases, era un maestro que daba clases, era una persona que, además, dentro del el desarrollo que tenía ya en su organización revolucionaria, pues hay muchísimas cosas que puede encontrar, que son maestros que además lo enseñan. No es solo revolucionario, la vía armada o algo que la gente cree que eso es, sino que el alto nivel académico que tienen que tener y el alto nivel humano que deben contener. Pues él escribe un poema que se llama A Voz Maestro, y lo está mencionando todo, una mezcla de lo que es dar clases como él las daba, y al mismo tiempo las clases del campo que él estaba recibiendo en su movimiento revolucionario, y los maestros que recibía sus clases, y los maestros que conocemos. Y vamos a entender, conforme vamos entendiendo, vamos a entender. Escuchemos cómo son nuestros maestros, cómo son quienes nos han ido enseñando a dar clases, cómo son. Si el alto contenido es que nosotros aprendemos, o si solo están cumpliendo un trabajo para cobrar su sueldo, o si solo estamos estudiando para un día graduarnos y no tener que tener un mejor nivel económico en nuestro campo. Pero Guatemala no es solo eso. Guatemala es muy grande y es eterna y es grande, enorme, diversidad de contenido que
sobre todo en la manera que estudiamos, tenemos que tener la capacidad de irla cubriendo y aportando al desarrollo. Pues ese poema que dejó se llama A Vos Maestro y dice así: a vos maestro, forjador de pueblos, maestro que con amor y fe enseña las letras y los principios de justicia. El que sin temor dice leer y escribir, armarse e instruirse en las tácticas de la guerra de guerrillas. El que a sus discípulos señala la injusticia, la desigualdad y el vil engaño. El que dice que la libertad es un engaño. El que dice, peleemos y conquistemos la libertad, la igualdad y la justicia. Para vos, maestro y compañero de lucha, que me enseñaste a pensar y a sentir por la patria natal y por la Latinoamérica, explota. De quien ha nacido para la revolución, vivirá para la revolución y ha de morir por la revolución. Así que el alto contenido de ese poema, y es muchísimo que se puede interpretar de lo que dice ahí. Y no está hablando solo un aspecto, está hablando de todo. Igualmente ya con sus compañeros revolucionarios hay diversos niveles de tareas y trabajos que tienen que realizar, y muchas veces incorporar nuevos niveles dentro de esas mismas organizaciones, que son prácticamente entas estatales que están organizadas para el desarrollo de los movimientos revolucionarios. Pues aquí hay una que le llama Hasta la Victoria, compañeros, que es la que estamos viendo en este momento aquí enfrente, que es en la Escuela de Comercio, cuando les dieron un reconocimiento a Robin en la Escuela de Comercio, en la cual le establecieron una placa en la pared, ahí donde aparece, que la acabamos de ver hace un momentito. Y el gobierno también ahí estableció la calle Robin García, que está puesta en ese mismo lugar, calle Robin García. Pues muy bien, el poema dice: hasta la victoria, compañeros, hasta la victoria, compañeros, por si nos vemos, por si caemos, por si el plomo nos atraviesa el pecho. No es ponerme trágico, pero me voy pensando en el accidente, que aunque no es seguro, ni se puede ver y leer como estas letras, puede ser. No hablaré más de la muerte porque esta va reñida con la vida y yo soy enamorado de la vida. Tampoco me podré romántico, todo lo que he hablado ya. Y solo quería despedirme. Despedirme no me gusta. Tengo tantas noches de estar pensando cómo les voy a decir adiós a Federico, que comenzó conmigo, a Alejandro, el compañero joven, que parece estar tan maduro por ser tan serio, Mariana, la que me decía, sé más político, Martina, la que discutía, Flavio, el compañero que en tan poco tiempo le tomé gran aprecio. Bueno, es indudable que no son solo los que mencioné, son hasta ahora mi vida como revolucionario, soy el ejemplo. Yo fui masa de maíz en sus manos. Ustedes me dieron forma, me mostraron el lugar por donde están dados los primeros pasos. Me toca, porque así lo deseé siempre, caminar más de cerca con otros compañeros. Pero nosotros seguiremos caminando hasta la victoria siempre. Este poema, en la edición 1 y 2, en el poemario, no aparecen los nombres que mencioné aquí, porque, como les decía al principio, eso con solo tener el apodo
o el sobrenombre. El segundo nombre, entonces, el gobierno era capaz, el ejército era capaz de determinarlos, identificarlos, secuestrarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. El gobierno ha sido terrible, ¿verdad? Por eso es que he mencionado ahí los nombres de personas, como de una vez se menciona a Federico, a Alejandro, a Mariana, Martina, a Flavio. Entonces, algunas de esas personas yo las he conocido ahora, en estos tiempos. Impresionante, ¿verdad? Conocer personas que vivieron esos terribles momentos. Pues igualmente siguió afortunadamente dejando algo escrito de toda su actividad, y nos deja no solo el poema, sino el contenido de lo que dice el poema. Haber nacido en el campo, vivido con persona humilde, honesta, pero emprendedores que hacían todo el esfuerzo para mantener el desarrollo de esas familias tan grandes, y una sola persona trabajando para eso, con el desarrollo en la casa. Mi mamá era lo que ella hacía, el complemento. Entonces, aquí hay un poema que se llama Yo, y también está hablando de ese mismo contenido, de lo que estamos diciendo. Y si nos ponemos a pensar nuestra vida, probablemente nosotros también venimos del campo, y tal vez nosotros mismos hemos visto lo que nuestros padres han hecho para que nosotros logramos estudiar, y los pasos para adelante, y lo mucho que muchísimos no logran hacerlo, ¿verdad? Guatemala es un país demasiado atrasado en el desarrollo académico en todo el país. Entonces, demasiado el alto de los millones de personas que no saben ni siquiera leer y escribir, mucho menos tener la suerte que tienen la mayoría de ustedes, estar estudiando en la universidad. Y los que logramos estudiar y trabajamos de eso y vivimos de eso y podemos recordarlo y aportar todo eso para que los muchachos reaccionen y se den cuenta que es un gran valor que tiene cada uno, su alto valor intelectual que tienen. Úsenlo, no lo guarden, úsenlo. Hay muchísimas formas de organizarse, desarrollarse y poder tener logros que jamás lo ha tenido. Entonces, escuchemos este poema que se llama Yo. Yo, ¿quién soy? Soy como el ayudante del albañil que no pierde la esperanza de convertirse en albañil. Soy el que día con día aprende y entiende algo nuevo. Soy quien sabe que nunca dejará de aprender y comprender y que nunca estará completo. Por lo consiguiente, soy útil, pero jamás indispensable. O sea, tiene de todo. Se puede hacer un análisis de cada uno de los poemas, que no solo es verlo bonito y verlo hermoso, es el alto contenido que tiene. Y Robin, pues, como les decía al principio, es un ser humano. Yo no digo fue, yo digo es, porque para nosotros está todos los días. Y yo, cuando los veo a ustedes, sobre todo los de agronomía, yo cuando los veo llegar, me parece estar viendo a Robin cuando los veo a ustedes. Y he llegado hasta decirles, miren, los que quieran, yo soy su hermanito, ustedes son mis hermanitos. Entonces, como un ser humano, pues también era romántico, y también enamorado, y también de alto sentido lo que pensaba, y dentro de lo mismo enamorado, al mismo tiempo conocer cómo eran las demás personas, los logros en los que se podía tener dentro de las mismas personas. Así que, por ejemplo, hay una que se llama Compañera, y ustedes están jóvenes, y muchos que fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes, alguna vez estuvimos enamorados y ni siquiera nos animábamos de hablarle a las patojas,
o a las compañeras, o la novia, como en esa época dentro de los movimientos revolucionarios se le llama compañera. Entonces este poema dice compañera, que si querés ser mi compañera, mejor ni lo penses, que siento como es, ha de tener compa. Y si me estoy baboseando, al final voy a tomar valor. ¿De dónde? No sé, pero lo voy a tomar y le hablaré. Eso seguramente ustedes lo han hecho. Además, dentro de la parte romántica, hay otros de los poemas que presentó, que hay uno en particular, recuerdo, tuve la oportunidad de conocer a una persona que posteriormente, o mejor dicho, cuando él ya estaba secuestrado, yo andaba buscando contactos a las personas y conocí una que fue novia de él y pues vamos a tratar de leérselas. Aquí está. Es un poema que tampoco tiene título. Se llamó Poema sin título número 5. Y vamos a escuchar y veamos en el fondo, en medio de las cosas maravillosas que tiene el sentimiento o el romanticismo que pueda tener a la par, darse cuenta del sistema de los desarrollos de las personas. Entonces dice así: tengo 3 cigarros y una desilusión. Tengo toda la noche y 1000 palabras que escribir. Una sonrisa en mi cara y una boca que nunca volveré a besar. Una vida corrida, pasada, casi sin nada. Constructiva ha hecho el humo del tabaco por toda mi faz. Un par de ojos verdes, tan grandes como falsos, que miraban con ternura en mi pensamiento, el corazón achiquitado y muy sentido recordando un montón de cosas. Un parque, una calle, una avenida, un rincón silencioso testigo de un cariño sincero, unas manos nostálgicas por una piel joven. Eso es hoy, y pensar que ya no le voy a hallar el mismo gusto. A ese caminar de niña, eso será mañana y quizás pasado. Pasa por querer con sinceridad a una vida de 15 años de estar alienándose en este sistema de formador. Mañana, pasado o quizá después, me echaré una carcajada salida bien de adentro y me diré: qué baboso, pero sincero, estuve sufriendo. Es impresionante el poema, ¿verdad? Y también el alto contenido que tiene, ¿verdad? También el escritor, ¿verdad? También menciona el escritor cuando ya se lanza a tomar la decisión al movimiento revolucionario. Sí, lo que se pretendía era, sobre todo en ese momento, el gobierno era un fraude electoral que había habido, ¿no? Engañaron totalmente a la gente, se burlaron de Guatemala para establecer un gobierno fraudulento, desarrollado completamente de militares. En la época en la que el ministro de Educación era un coronel
El ministro de Salud era un coronel, el ministro del Exterior era un coronel. ¿Para qué les digo todas las historias? Todos eran coroneles, y los puestos importantes del gobierno, todos eran coroneles. Entonces, era el pensamiento, el duro movimiento que significaba lanzarse al revolucionario. La conquista era derrocarlos, desarrollarlos, desarrollar el país de otra manera, que sea completamente ya sin esa clase de gente. Y la lucha, pues, se hizo, aunque no lo que se quería. Se llegó a, por lo menos ahorita respetan las elecciones, aunque los gobiernos es igual de peor como los militares que habían antes. Entonces, él escribió un librito que decía escritor. Yo pienso que se estaba diciendo él mismo en ese poema. Dice, el que comenzó a escribir a los pobres, tan solo por escribir a quienes le parecía que lo merecían, queriendo también unirse a los revolucionarios. Cuando al fin lo logró, hubo una noche que no durmió. También escribió todo el pensamiento vinculado en lo que era el desarrollo, lograr hacer algo a los demás, lograr aporte de algo a los demás. Escribió un poema que se llama Dulce Vida. Lo que es Guatemala, lo que ha sido Guatemala, lo que significó en esa era terrible comparado con lo que hay ahora. Entonces, incluso cuando nos entregaron el primer libro, que era las jornadas de agosto de 1977, cuando nos lo entregaron, pasó mi padre, mi madre y yo, los acompañé. Y yo les leí este poema de Robin, se llama Dulce Vida, y dice lo siguiente: dulce vida, ¿por qué nos haces que te sintamos tan amarga? Nos das pedacitos de panela con un amor. Nos das hiel con las injusticias que vivimos. Nos gusta vivirte en paz, y para lograrlo tenemos que hacer la guerra. Porque te amamos tenemos que odiar. Dulce vida, ¿por qué nos hace que te sintamos tan amarga? Impresionante. Pues dentro de la parte romántica también hubo varios poemas. Y hay uno muy interesante que a mí también me gustó muchísimo. Le llama ¿Para quién? Ya me olvidó. Es parte de casi los mismos pensamientos que les acabo de decir antes. Pero en fin, él lo dejó escrito y aquí está. Dice, esto lo escribo para vos que ya no te acuerdas de mí, el que te dio su corazón sin recibir nunca nada en cambio, que te lo pidió no una vez, te pidió tu amor y por vos brindó y no solo una vez, y llevó el licor a mis labios, labios que tanto ansían al aún besarte. Aunque vos ya hayas olvidado a su dueño, te amo aunque ya no sepas quién soy, aunque esto tal vez nunca lo conozca ningún otro más que yo. Solo lo escribo para sentir un poco de desahogo de lo que por vos siento. Te amo. Es sumamente romántico. También escribió Nunca debí conocerte. Nunca debí conocerte. Nunca debí conocerte, porque al hacerlo, daño me ha causado. Cuando estabas junto a mí,
Había luz todo el tiempo, había valor todo el tiempo. Ahora, a oscuros, nada vale. Cortitos, pero de alto contenido. Luego tengo otro poema que se llama Caminaré. Este poema es también sumamente romántico. Entonces nos dice aquí, caminaré. Caminaré y seguiré caminando hasta que un día tu camino se cruce con el mío. Y ese día mi corazón latirá tan fuerte que querrá salirse e irse también materialmente junto al tuyo. Mi cuerpo no querrá separarse del tuyo, pero tu corazón y tu cuerpo, ¿qué harán? No dejaré que me contestes. Prefiero quedarme en éxtasis. Y seguía pensando en lo que era la realidad de Guatemala. Y hay un poema sin título también, es el título número 4, que dice: quizás un día miremos caer tranquila la tarde, sin esperar intranquila la noche, porque sabemos que el mañana vendrá, será lo que hemos soñado, lleno de trabajo y futuro. El sueño que es para el desarrollo de la gente de Guatemala. Finalmente tengo el poema que lo puse de último, que es el mismo poema cuando hicieron el busto de Robin en la Facultad de Agronomía, donde crearon la Plaza Robin García con el busto de él. Uno de los miembros de la junta directiva en esa oportunidad, ahora en este momento no recuerdo el nombre, si lo veo seguro sé quién es, porque me recuerdo perfectamente de él, leyó ese poema. Cuando dieron el doctor honoris causa a Robin, también fue el último poema que yo utilicé para cuando me tocó hablar un momento. Entonces fue este mismo poema y lo he guardado de último porque eso tiene un contenido impresionante, no solo porque está hablando de los miembros de la familia, lo está hablando en un término general, lo que eso significaba para los que de los pueblos vinimos como nosotros, que llegamos, nos pusimos a estudiar con los sueños de generar un beneficio de vida mejor, como lo que se vivía la gente en Tiquizate, que eran los medios que nosotros conocíamos, y lo poco que habíamos ido conociendo al resto de la población de Guatemala, eran los mismos términos que se usaban por allá. Entonces la gente solo tenía logros para sí mismo, logros para mejorar. También nosotros queríamos venir y mejorar, y no tiene nada de malo, que pensemos de esa manera. No tenemos nada de malo querer ser mejor, pero paralelamente posible, nosotros tenemos que aportar el resto de Guatemala, porque somos hermanos de Guatemala, hermanos guatemaltecos, somos seres humanos que han crecido en un país completamente dominado desde que los españoles entraron hasta la fecha. Y los pocos logros que se tuvieron en Guatemala fueron en los movimientos revolucionarios de 1944 a 1954, con el doctor
Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. De todas maneras, el pensamiento que nos da esto fue porque yo soy el responsable de que él haya contestado lo que escribió en ese poema. Yo, como tuve la vida más cerca de Robin, yo sabía que si él ya había crecido, pues crecido 18, 19 años, tampoco era mucho. Yo tengo 8 años mayor que él. Y nos dejaba impresionando, pues él tenía demasiadas actividades de una persona de educación secundaria. Demasiadas sus actividades, no solo en el deporte, no solo en las actividades académicas, no solo en las clases que tenía que tener normalmente, los libros, la investigación, pero es que él era extraordinario. ¿De dónde sacaba el tiempo para todas las actividades que él hacía? Pero uno no lo sabe, y los tiempos eran tan peligrosos, tan inseguros, y cualquier cosa que se opinaba para criterios que se utilizaban era sumamente peligroso. Era el miedo, por lo menos ese fue el miedo que yo tuve. Pero entonces yo no le hablé a él, porque yo sé que no me iba a hacer caso. Entonces hablé con mi hermano mayor, Arnulfo. Mi hermano mayor, él sí es bastante más grandecito que nosotros, él acaba de cumplir 83 años. Y yo le expliqué, y me dijo, no tengas pena, yo voy a platicar con él. Pero él cometió un grave error en la forma en que hizo las preguntas. Le hizo varias preguntas, así que eran razonables, pues, pero dentro de todo lo que dijo, le dijo, hay muchos mártires ya. No necesitamos más mártires. No vale la pena. Demasiado riesgo, no vale la pena. Y le dijo muchas otras cosas interesantes, pero esa parte le dolió el corazón a Robin. Él no dijo nada, no le contestó nada, pero dejó un poema que nosotros lo vimos hasta cuando él ya había fallecido, hasta cuando después que apareció muerto. Lo encontramos dentro de todos los papeles que pudimos tener. Pues el poema me está hablando a mí, porque yo fui el que le dije a mi hermano. Le dijo a mi hermano mayor porque él fue el que se lo dijo. Se lo dijo a mis hermanas y a mis demás hermanos porque también nosotros venimos del campo y estábamos tratando de ser mejores cada día, que no tiene nada de malo, como les decía antes. Pero sí, no habíamos tenido los altos valores que nosotros estamos tratando de transmitirle a la gente, a los jovencitos como ustedes, a los jóvenes, a todos los estudiantes, entender que la vida no es solo desarrollar uno mismo. Guatemala es un país enorme, hay demasiada gente, los gobiernos no van a hacer nada por la gente, las organizaciones sociales tienen que ser, porque individual no podemos hacer nada, no es mucho lo que logramos, apenas 10 personas vamos a enseñarle a leer y a escribir, y el resto, y los casi 3 millones de guatemaltecos que no saben leer y escribir. En fin, nos contestó, y nos contestó a todos los que estudiamos en la universidad y que logramos tratar de seguir nuestros logros sociales, que no tienen nada de malo, son buenos, pero somos parte de todo eso. Entonces el poema dice así: como mi hermano no vale la pena, él le contestó, la vale miles de veces. Y el poema dice literalmente que nada vale la pena. Qué tristeza me da oír de mi hermano que no me fanatice. ¿Fanatizarme de qué? Si no valiera la pena, ¿por qué tantas vidas se han cortado peleando por la justicia, el derecho y la igualdad? Hermano, que anduviste con gran gente como Obregón,
Luego les voy a contar quién era Obregón. ¿Por qué dices esto? ¿Acaso te pareció demasiado grande la peña para lo que vos eras? ¿Acaso por limpiarte las manos deciste que no vale la pena? Qué triste, hermano, decir que nada vale la pena. Se te olvidó lo que sufrió la vieja y el viejo y la viejita para que aprendieras a leer y a escribir, para que aprendieras tantas cosas. Pretender evitar casos así no vale la pena. Tampoco la valdrá pensar en tierras para tantos campesinos sin ellas, en niños en la escuela en vez de lustrar zapatos y vender periódicos, ancianos sin sacrificios, tantas cosas más. Para vos no vale la pena. Que no me fanatice. No entiendo mis ideas ni mis opiniones. Defiendo los derechos de tanta gente, entiendo con cero, aunque cuesten mi vida, la que no alcanza el valor de tanta gente. Después de morir, quisiera volver a nacer para seguir defendiéndolos. Hermano, quizás leas esto después que yo haya muerto. Quizás nunca lo leas. No importa, no te hubiera aclarado mucho. Lo escribí con tristeza, sin mucho pensarlo, pero con sentimiento. Pues muchas gracias por la atención ahí. Si quieren algún comentario de algo. Les iba a decir quién era Obregón. Obregón es un talentoso poema, Roberto Obregón, que nació en Suchitepeques en 1940. Y él también era maestro de educación media en Tiquizate, en las mismas fincas donde nosotros vivíamos. Y mi hermano mayor era amigo de Roberto Obregón. Por eso lo menciona él en este poema. Y como les mencionaba, pues, y hay otros poemas más ahí, pero esto era lo más importante que yo les preparé. Y les agradezco mucho, pues, por la atención. Por aquí creo que recibí un mensajito de Luis Ventura. ¿Cuál es la Facultad de Agronomía? No, Luis Ventura fue el que leyó el poema en la Facultad de Agronomía. Ah, bueno, sí, fue Luis Ventura quien leyó el poema en la Facultad de Agronomía, ese poema que acabo de terminar, sí. Pues muchas gracias, Francisco Hernández. Estamos a la orden ahí, cualquier cosa, o terminamos la reunión con el mayor de los gustos. Sí, don Julio, yo le quería comentar de que realmente desde aquí de mi casa, y yo creo que desde la casa de cada persona que está viendo esto, nos llevamos algo muy, muy, muy profundo. Realmente a mí me encantó escuchar esas palabras de alguien que ha vivido en los corazones de muchas personas del movimiento y alguien escuché, que... Sí, y alguien que... Pero me refiero a usted, porque usted vive dentro de... Por eso, yo las escuché, las de él, por eso las estoy diciendo. Que nos exprese de una forma tan allegada a lo que Robin pues quería expresar. Algo que yo le quería comentar es que en realidad yo creo que si esto se hubiera dado de una forma presencial, de una forma normal, podríamos decirle, la presentación hubiera estado llena de aplausos que creo que en estos momentos se expresan de forma diferente, de like y de me encanta en una página, que pues creo que también son muy válidos y son una forma diferente de hacer llegar el respeto y el cariño que se está ofreciendo. Pero creo que podemos sacar algo muy valioso y yo se lo quería expresar, y es de que tal vez esto
no se esté dando en un escenario y no se esté dando en un auditorium en donde las palabras llenarían totalmente un espacio enorme y el ruido de los aplausos opacaría también así que los sentimientos de cada persona, pero yo creo que lo más importante de este momento es que tal vez esta vez estas palabras no llegaron a un auditorium, sino a la casa de cada persona. Y creo que es el lugar en donde deben estar esas palabras, en donde deben estar los sentimientos que usted nos expresó que usted nos comentó que quería, que era lo que quería expresar Robin. Porque en esta sociedad tan banal, realmente donde deben estar estos poemas no es en una librera, sino es en la mesa de noche y y en los sentimientos de cada persona, es en nuestro diario vivir. Y eso es tal vez lo que yo le quería expresar, de que lo que usted nos acaba de decir no debe estar en la universidad, no debe estar en un auditorio o no debe estar en un lugar donde se va a quedar en una plática de 5 minutos, debe estar en la casa de cada persona, en los momentos que vivimos, los estudiantes que tratamos cada día de mejorar, no una universidad, porque pues la universidad puede cambiar y puede llamarse de diferente forma y la pueden eh, trasladar, pueden hacer lo que quieran con la universidad, pero lo que realmente es por lo que tenemos que pelear es por las personas que tienen que acudir a esos lugares y a esas personas y en nuestros hogares que tenemos que transmitir esas palabras tan hermosas que usted nos acaba de transmitir. Realmente yo eso es lo que le quería decir. Agradezco, se lo juro que yo siempre he tratado de leer un poco de los poemas que han escrito los grandes literarios de la universidad, Robin, Luis de León, Otto René Castillo, y un poco de lo que es el movimiento, se pone a pensar en realmente yo hubiera dado mi vida o realmente yo hubiera estado presente en esos momentos en los que esas personas tuvieron que tomar decisiones tan fuertes o qué me hubiera dicho a mí mi familia. Yo con ese poema que usted acaba de terminar, yo me pongo a pensar muchas veces en que mi familia piensa exactamente lo mismo y me pongo a pensar en realmente vale la pena pues Robin nos dice que claro que vale la pena. Claro que vale la pena luchar por un pueblo que es nuestro, un país que trasciende más allá de unas fronteras limitadas por 3 países y por 2 océanos, ¿va? Trasciende a la gente que ha vivido con nosotros. Yo también tengo mucho aprecio por el campo, como creo que lo tienen la gran población de los estudiantes de agronomía, o bueno, muchos de los estudiantes de agronomía, pero Robin en sus poemas nos lo deja claro, nos deja claro cómo ese sentimiento es el que debe ser el motor y la gasolina para que nosotros sigamos adelante. Yo tal vez algo que le quisiera preguntar es, por ejemplo, si usted tuviera algunas palabras usted mencionó, por ejemplo, la EA que lleva el nombre de Robin García y el Frente Revolucionario Robin García, ¿qué les diría a usted en estos momentos, siendo tal vez el portavoz de lo que su hermano podría sentir después de tantos años usted de haberlo estudiado? Bueno, pues yo creo que no solo esas dos organizaciones, también ustedes, porque ustedes también son una organización y muchas otras organizaciones que hay
seguir con los pensamientos que le dije hace un momento, cuando Robin decía, una idea es muy interesante, 2 ideas, 3 ideas, 5 ideas es mucho más interesante. Son 5 o 6 pensamientos que van a salir adelante. Y si son 100, tienen que estar enfocadas, aprovechar el alto valor en personas y de áreas, dar pasos a todo el mundo para que puedan exponerse, porque la mejor manera de encontrar sentido y reconocimiento, entender que uno puede decir, y la organización pequeña puede ser grande, pero su alto valor intelectual es la casa de cada uno de la juventud. Los que estamos grandes logramos hacer lo que pudimos, como se pudo, hasta donde eran las eras. Pero lo más importante son ustedes, los jóvenes, son la nueva generación. Tienen que hacer los cambios para mejorar Guatemala. Esa es la tarea principal que todos tenemos que tener. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuántos Robin García están ahí? ¿Cuántos nacieron? ¿Y cuántos están activos ahora trabajando en todos los caminos? Porque el camino no es solo de uno, es de todos. Muchas gracias, don Julio. Realmente creo que todos estuvimos al pendiente de esta transmisión, y los que la puedan ver después se van a llevar algo muy valioso, y es de que usted y yo habíamos platicado antes, y creo que lo más valioso es lo que usted me mencionaba, es de que tal vez las palabras están escritas, ¿va? Pero lo que se quiere decir, lo que se quiere transmitir, y el sentimiento es el del que hay que hablar, del que hay que discutir, y hay que sentarse, y hay que desvelarse por aclarar ese tipo de cosas, porque son cosas que si no las tenemos claras, si no las sentimos, por más que leamos o por más énfasis que le querramos poner, no vamos a encontrar el sentido de las palabras que muchas veces un artista tan bueno nos quiso transmitir. Le quisiera hacer unos comentarios, dos comentarios que están en la página. Por ejemplo, Pedro Ross nos dice: así se conmemora la memoria de Robin Mayro García y Mario de León, quienes antepusieron los derechos e intereses de los estudiantes y la ciudadanía guatemalteca por encima de los suyos. William Someta dice: el recuerdo de Robin García permanecerá vivo en la mente y el corazón de todos los que tuvimos la dicha y la honra de conocerlo. En lo personal, yo le quisiera comentar de que cuando yo entré a la facultad de agronomía, realmente no conocía nada del movimiento estudiantil, no sabía quién era Robin, no sabía quién era Oliverio, nadie, pero algo que a mí me queda muy constantemente es la constante manifestación de las consignas. Por ejemplo, viva Robin Myers, y se dice, pero yo creo que y lo más importante es sentirlo, es sentir el valor que las personas tuvieron, y creo que es lo más importante de esta noche. Usted nos transmitió el valor y los sentimientos de Robin, el mostrarnos que más allá de la figura que nosotros tenemos, él era una persona como nosotros, lo que nos quiere decir de que nosotros podemos ser como él. O sea, él es una persona como nosotros, y nosotros podemos ser una figura como él, y todos podemos llegar a ser una figura tan grande como Robin. No me queda más que agradecerle y decirle que las puertas de la facultad siempre van a estar abiertas para usted, para su familia. Nosotros le tenemos mucho aprecio, el colectivo le agradece mucho el que participe con nosotros, y seguramente lo estaremos invitando muchas más veces, porque su
apreciación acerca de la vida y de la obra muy, muy, muy profunda. Entonces, no me queda más que agradecerle y desearle muy buena noche. Dentro de los que ustedes hay una importantísima, ¿verdad? La gente, sobre todo los militares, que durante tantos años han dominado a nuestro país y pasaron en la historia a través de a los más ilustres seres humanos de Guatemala. Ellos, como militares, desaparecerán, no importa quiénes o cuántos sean, desaparecerán. Los cuerpos físicos mataron, asesinaron, desaparecieron, secuestraron y desaparecieron. Pero los pensamientos siguen vigentes. Entonces, debemos seguir la lucha. No puede detenerse. Demasiado el trabajo que todavía hay que hacer en Guatemala. La juventud, los que estamos grandes, es la esperanza que seguimos adelante y que se tengan los mejores logros para Guatemala. Un abrazo fraterno, con mucho cariño. Los quiero mucho. Los aprecio muchísimo, los quiero mucho. Los veo como mis hermanitos. Un abrazo fraterno. Igualmente, don Julio. Hasta luego, gracias. Que pase.